Bienvenidos al iceberg de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial es quizá el conflicto bélico más conocido y estudiado a lo largo de los años posteriores a su fin. A continuación haremos un repaso por algunos episodios y datos de muy conocidos a poco conocidos acerca de esta. Sin más que agregar, comencemos. Nivel 1. Los nazis y el eje pierden la Segunda Guerra Mundial. El fin de la Segunda Guerra Mundial reúne tanto el cierre del teatro europeo en la Segunda Guerra Mundial como la rendición de Alemania. Tuvo lugar entre finales de abril y principios de mayo de 1945 y finalizaría el 9 de mayo de 1945 tras la firma de la capitulación alemana en Berlín entre los mariscales Keitel y Zhukov. El 25 de abril de 1945, las tropas soviéticas entraron por primera vez en contacto directo, cortando a Alemania en 8, Día del Elba. Las primeras unidades en hacer contacto fueron de la 69ª División de Infantería Norteamericana y la 58ª División de Guardia Soviética del Quinto Ejército de Guardias, cerca de Torgau, sobre el río Elba, localidad donde soldados de ambas nacionalidades realizaron una breve celebración por encontrarse personalmente tras meses de avances desde extremos opuestos. Contra lo que esperaba la propaganda nazi, el contacto entre ambas tropas no fue hostil sino todo lo contrario. La rendición de Japón en la Segunda Guerra Mundial se produjo el 15 de agosto de 1945 y se firmó el 2 de septiembre de 1945. El Imperio de Japón aceptó la Declaración de Potsdam firmada por Estados Unidos, Reino Unido, República de China y la Unión Soviética. Desde el punto de vista de la historia del mundo, la rendición de Japón en 1945 fue el acontecimiento que provocó el paso al sistema presidencial en el mundo. Fue el colapso final de las potencias del eje que se caracteriza por la autocracia por una persona o un monarca y la victoria del sistema presidencial, democracia o un sistema de partido único, oligarquía. Es digno de notar que la mayoría de los estados que se establecieron después de 1945 adoptaron el sistema presidencial. Las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki fueron dos ataques nucleares ordenados por Harry Truman, presidente de los Estados Unidos, contra el Imperio del Japón. Los ataques se efectuaron el 6 y el 9 de agosto de 1945, respectivamente, lo que contribuyó, junto con la guerra soviético-japonesa, a la rendición de Japón y el fin de la Segunda Guerra Mundial. Después de 6 meses de intenso bombardeo de otras 67 ciudades, el arma nuclear Little Boy fue soltada sobre Hiroshima el lunes 6 de agosto de 1945, seguida por la detonación de la bomba Fat Man el jueves 9 de agosto sobre Nagasaki. Entre 105.000 y 120.000 personas murieron y 130.000 resultaron heridas. Se estima que, hacia finales de 1945, las bombas habían matado a 166.000 personas en Hiroshima y 80.000 en Nagasaki, totalizando unas 246.000 muertes, aunque solo la mitad falleció los días de los bombardeos. Entre las víctimas, del 15 al 20% murieron por lesiones o enfermedades atribuidas al envenenamiento por radiación. Desde entonces, algunas otras personas han fallecido de leucemia, 231 casos observados, y distintos cánceres, 334 observados, atribuidos a la exposición y a la radiación liberada por las bombas. En ambas ciudades, la gran mayoría de las muertes fueron de civiles. El ataque a Pearl Harbor. El ataque a Pearl Harbor fue una ofensiva militar sorpresa efectuada por la Armada Imperial japonesa contra la base naval de los Estados Unidos en Pearl Harbor, Hawái, en la mañana del domingo 7 de diciembre de 1941. El ataque pretendía ser una acción preventiva destinada a evitar la intervención de la Flota del Pacífico de los Estados Unidos en las acciones militares que el Imperio del Japón estaba planeando realizar en el sureste asiático contra las posesiones ultramarinas del Reino Unido, Francia, Países Bajos y Estados Unidos. Los japoneses hicieron coincidir esta ofensiva con el ataque a las posesiones del Imperio Británico en Hong Kong, Malasia y Singapur, las cuales estaban ya en su poder a mediados de febrero de 1942. El ataque comenzó a las 7:48 am hora local y fue llevado a cabo por 353 aviones japoneses, incluían cazas de combate, bombarderos y torpederos que despegaron de 6 portaaviones. Resultaron dañados los 8 acorazados estadounidenses atracados en el puerto y 4 de ellos se hundieron. El ataque conmocionó profundamente al pueblo estadounidense y llevó directamente a la entrada de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, tanto en los teatros de guerra de Europa como del Pacífico. Invasión de Polonia por parte de Alemania. La invasión alemana de Polonia fue una acción militar de la Alemania nazi encaminada a anexionarse el territorio polaco. La operación técnica
conocida como Caso Blanco, en alemán, Vollweis, se inició el 1 de septiembre de 1939 y las últimas unidades del ejército polaco se rindieron el 6 de octubre de ese mismo año. Fue el detonante de la Segunda Guerra Mundial en Europa y acabó con la Segunda República Polaca. La invasión de Polonia fue la primera de las agresiones bélicas que la Alemania de Hitler emprendería. El ejército polaco fue fácilmente derrotado, al no poder hacer frente a las superiores tropas germanas. No obstante, la caída de Polonia se aceleraría por la posterior invasión por la Unión Soviética el 17 de septiembre y la ausencia de ayuda de sus aliados Reino Unido y Francia. La caída de Polonia significaría la caída abrupta de los estándares de vida de sus ciudadanos, especialmente de los polacos judíos, muriendo un 20% de la población polaca existente antes de la invasión durante la ocupación. Inicio de la Guerra Fría. No es un secreto que, luego de la derrota del Eje y la victoria y toma de posición de Europa por parte de los aliados, vino una guerra que no necesariamente era armada, y es que la Guerra Fría fue un enfrentamiento político, económico, social, ideológico, militar e informativo el cual comenzó al término de la Segunda Guerra Mundial, entre los bloques occidental, capitalista y oriental, comunista, liderados por Estados Unidos y la Unión Soviética respectivamente. La primera fase de la Guerra Fría comenzó tras el final de la Segunda Guerra Mundial, en 1945. Estados Unidos creó la Alianza Militar de la OTAN en 1949 con el objetivo de frenar la influencia soviética en Europa. La Unión Soviética respondió a la creación de esta alianza con el establecimiento del Pacto de Varsovia en 1955. Las principales crisis de esta fase incluyeron el bloqueo de Berlín de 1948 a 1949, la segunda fase de la Guerra Civil China, 1946 a 1949, la Guerra de Corea, 1950 a 1953, la crisis de Suez de 1956, la crisis de Berlín de 1961 y la crisis de los misiles cubanos de 1962. La Unión Soviética y los Estados Unidos comenzaron a competir por la influencia en América Latina, Oriente Próximo y los estados recién descolonizados de África y Asia, donde el comunismo tenía una gran fuerza y donde se vivieron conflictos tales como la emergencia malaya o la guerra de Indochina. La fase de estabilidad se derrumbó a finales de la década con el comienzo de la guerra de Afganistán de 1979. La década de 1980 fue otro periodo de tensión elevada. Estados Unidos aumentó las presiones diplomáticas, militares y económicas contra la Unión Soviética en un momento en que ésta ya sufría un estancamiento económico. Nivel 2. Hitler ensayando ante la cámara de Hoffmann. Un hombre esencialmente holgazán como él, se tomó la molestia de tomar clases de declamación del cantante de ópera y actor Paul Devrient. Este aprendizaje, sumado a sus innatas capacidades, lo convirtió en un gran comunicador. Con ese bagaje y una escenografía igualmente operística, altas tarimas, cientos de banderas, largos gallardetes rojos, con la esvástica negra en el círculo blanco, filas marciales de uniformes pardos o negros. Hitler extendió su evangelio por auditorios cada vez más amplios y rendidos a los que ilusionaba con el espejismo de una nación poderosa destinada a dominar el mundo después de someter a los países eslavos y de arrebatarles su espacio vital. Cegados por el esplendor de ese futuro, los alemanes vendieron su alma como Fausto, un mito muy goetiano y germánico, y se convirtieron en cómplices de la barbarie que predicaba su nuevo Mesías. Hitler consiguió incluso que la mujer alemana, una de las más liberadas del mundo, las urbanitas digo, no las del campo, regresara de buena gana al redil del hogar, las 3 Ks, Kinder, Kuche, Kechi, niños, cocina, iglesia, y se resignara a ser el descanso del guerrero. El partido nazi creció como la espuma a la sombra de la depresión que acarreó la crisis económica entre 1929 y 1932 cuando millones de trabajadores se quedaron sin empleo, los bancos quebraron y el gobierno colapsó. En ese ambiente propicio medraron los partidos extremistas, el comunista y el nazi. El francotirador más mortífero. El francotirador que consiguió matar más soldados enemigos durante la Segunda Guerra Mundial y en toda la historia fue el finlandés Simo Häyhä. Combatió a los soviéticos durante la Guerra de Invierno, abatiendo alrededor de 540 hombres, ya que no se conoce la cifra exacta. Häyhä vestía de camuflaje blanco y actuaba a bajísimas temperaturas, entre menos 20 grados y menos 40 grados. Curiosamente, Häyhä prefería no usar mirilla telescópica para evitar que el reflejo de la luz del sol pudiera delatarle. Aunque los soviéticos pusieron todos los medios para darle caza, no lograron acabar con él, ganándose así el ominoso apodo de la Muerte Blanca. Aunque resultó gravemente herido en una mejilla,
Probablemente por un disparo al azar, Jauja sobrevivió a la guerra, dedicándose después a la caza, en este caso de alces. La Guerra de Invierno. La Guerra de Invierno estalló cuando la Unión Soviética atacó Finlandia el 30 de noviembre de 1939, 3 meses después del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Como consecuencia, la Unión Soviética fue expulsada de la Sociedad de Naciones el 14 de diciembre de dicho año, acusada de perpetrar una guerra de agresión. El conflicto comenzó después de que los soviéticos buscaran obtener territorio finlandés, exigiendo entre otras concesiones que Finlandia cediera territorios fronterizos sustanciales a cambio de tierras en otros lugares, alegando razones de seguridad, principalmente la protección de Leningrado, a 32 kilómetros de la frontera finlandesa. Finlandia se negó, por lo que la Unión Soviética invadió el país. Muchas fuentes concluyen que los soviéticos tenían la intención de conquistar toda Finlandia y utilizar el establecimiento del gobierno títere comunista finlandés y los protocolos secretos del pacto Ribbentrop-Molotov como evidencia de esto, mientras que otras fuentes argumentan en contra de la idea de la conquista soviética completa. Finlandia repelió los ataques soviéticos durante más de 2 meses e infligió pérdidas sustanciales a los invasores, mientras que las temperaturas se desplomaron hasta los menos 43 grados centígrados. Después de que el ejército soviético se reorganizase y adoptara diferentes tácticas, renovaron su ofensiva en febrero y vencieron las defensas finlandesas. Las hostilidades cesaron en marzo de 1940 con la firma del Tratado de Paz de Moscú. Finlandia cedió el 11% de su territorio, que representa el 30% de su economía, a la Unión Soviética. Las pérdidas soviéticas fueron grandes y la reputación internacional del país se vio mermada. Ocultismo dentro de los nazis. Adolf Hitler era un gran lector, desordenado, fragmentario y sin método, pero leía de todo, especialmente obras históricas, militares, biografías y las novelas del oeste de Karl May. No solía tener en cuenta la calidad de la fuente o lo acertado de la argumentación, tan solo buscaba ratificar sus convicciones, dar forma a su particular visión del mundo, que podría resumirse en 3 ideas. La vida era una lucha continua en la que solo sobrevivía el más fuerte, la raza aria era superior a las demás y el judaísmo buscaba corromperla. El nazismo era una ideología con gran contenido esotérico entre los círculos más elevados de sus seguidores. La Sociedad Sully fue una organización esotérica fundada por el alemán Rudolf von Sebottendorf. Se considera como la madre espiritual del nazismo, y a dicha organización perteneció como miembro permanente Rudolf Hess, y como miembros visitantes Dietrich Eckart, Gottfried Feder, Adolf Hitler y Alfred Rosenberg. Una vez en el poder, el partido nazi prohibió todos los grupos esotéricos, incluida la Sociedad Sully. Prohibió también la masonería y envió a muchos masones a campos de concentración. También cerró la Sociedad Teosófica de Alemania. Persiguió a los grupos neopaganos Ásatrú cuando se negaron a jurar lealtad al nazismo en sus ritos religiosos y prohibió otras muchas organizaciones místicas. En el misticismo nazi son importantes varios lugares como la Atlántida, Sully, Hiperbórea, Chambala, Agartha y la Estrella de Aldebarán, los cuales se consideran como los hogares originales de la raza aria y el superhombre. Otras de las prácticas que atraían el interés de algunos nazis eran el espiritismo, el mesmerismo-magnetismo, el significado de las runas y la astrología. Un plan para estallar Japón. En enero de 1944, una popular revista norteamericana de ciencia publicó un artículo titulado «Podemos hacer estallar Japón desde abajo». El autor, el profesor Harold Whitnall, aseguraba en el que era posible conseguir que los volcanes que se encontraban en territorio japonés entrasen en erupción, quizás inspirándose en el referido intento frustrado de despertar al volcán Taburbur. También, durante la invasión de Sicilia en julio de 1943, se había extendido el rumor de que los norteamericanos querían hacer estallar el volcán Etna arrojando bombas en su cráter, pero en este caso el rumor era infundado. Según el profesor, conseguir que los volcanes japoneses entrasen en erupción era posible convirtiéndolos en objetivo de los bombardeos aéreos. Además, Whitnall afirmaba que esa operación tendría efectos decisivos sobre la moral de la población nipona, ya que la tradición japonesa considera que los volcanes tienen un carácter divino y el miedo a los volcanes está firmemente arraigado en la mentalidad nipona. Aunque la idea del profesor Whitnall puede parecer excéntrica, podía haber funcionado, al menos en teoría, ya que, si un volcán está próximo a entrar en erupción, una bomba puede acelerar el proceso. La propuesta fue presentada al presidente Roosevelt, pero el mandatario no la tuvo en consideración. Nivel 3. El ejército secreto de Churchill. Tras la desastrosa campaña del ejército británico en la campaña de Francia de 1940, los restos de las fuerzas aliadas que habían podido rescatarse del continente sufrían una carencia casi total de equipos, vehículos y munición.
Ante la dificultad de defender las islas británicas con esas fuerzas tan castigadas, Churchill confiaba en la aportación de los civiles a través de la Home Guard, pero el primer ministro británico, consciente de lo que se jugaba, decidió poner toda la carne en el asador para resistir la que parecía inminente invasión alemana. Esta fuerza irregular, disimulada tras el inofensivo nombre de Auxiliary Units, unidades auxiliares, sería adiestrada en el uso de explosivos, robo de material, combate sin armas y acciones de sabotaje. Las bases de operaciones serían unos reductos subterráneos con capacidad para una docena de hombres, con víveres y suministros para resistir varias semanas. La idea era permanecer en ellos después de que el territorio fuera tomado por los alemanes. Así, desde esas bases, los guerrilleros podrían atacar en la retaguardia germana y luego ocultarse. Los objetivos de esas acciones serían las líneas de comunicación del enemigo, los ferrocarriles, los aeródromos o los depósitos de combustible. También se fijó la consigna de eliminar físicamente a los oficiales germanos. La meta era que las tropas de ocupación estuvieran sometidas a un acoso continuo, lo que debía suponer una desagradable sorpresa para los alemanes, que esperaban doblegar en poco tiempo la voluntad británica de resistir. El aspecto más controvertido de estas Auxiliary Units, según la documentación desclasificada en los años 90, era que entre sus objetivos tenían el de atentar contra los británicos que estuvieran dispuestos a colaborar con las tropas invasoras. Finalmente, el ejército secreto de Churchill no tuvo que llegar a ponerse en acción. Glenn Miller, desaparecido sobre el Canal de la Mancha. Uno de los enigmas de la Segunda Guerra Mundial que todavía no se ha resuelto es el de la desaparición del famoso músico norteamericano Glenn Miller, autor de la tan célebre como animosa In the Mood, en forma, indispensable en la banda sonora de los años 40. En 1942, Miller, que gozaba de gran fama al frente de su orquesta, se alistó en la Fuerza Aérea, en la que alcanzaría el grado de capitán. En la segunda mitad de 1944, Miller realizó una gira por Inglaterra para tocar ante las tropas norteamericanas estacionadas en aquel país. Pero el 15 de diciembre de 1944 fue el fatídico día en el que se perdió su pista para siempre. El músico decidió viajar de Londres a París con el fin de preparar una emisión de radio especial para el día de Navidad. Tomó un vuelo privado junto al piloto y un tercer pasajero del que se desconoce la identidad. A partir de ahí, nada se volvería a saber del avión. Se supuso que había sufrido un accidente causado por el mal tiempo, precipitándose al Canal de la Mancha. Desde el primer momento comenzaron a extenderse rumores de todo tipo. Uno aseguraba que había muerto apuñalado por una prostituta en un burdel de París. También se dijo que en realidad había fallecido en un hospital inglés de una afección pulmonar. Incluso hubo quien aseguraba que no había muerto. De entre las explicaciones más plausibles, figura una basada en la anotación de un aviador de la Royal Air Force. Ese día, unos bombarderos arrojaron sus bombas sobre el Canal de la Mancha tras una misión abortada de bombardeo sobre Alemania y, según refirió el piloto, una de esas bombas alcanzó accidentalmente a una avioneta cuya descripción coincidía con la de Glenn Miller. No obstante, al igual que en el caso del actor Leslie Howard, el misterio sobre la muerte del músico continúa. La última misión de Saint-Exupéry. El escritor francés Antoine de Saint-Exupéry, autor del célebre libro El Principito, también falleció durante la contienda en extrañas circunstancias, al igual que Leslie Howard o Glenn Miller. Era un veterano piloto que decidió poner su experiencia al servicio de los aliados. En julio de 1944, los servicios de Saint-Exupéry fueron requeridos como paso previo a la operación anfibia que los aliados tenían previsto lanzar en la costa sur de Francia a mediados de agosto. Saint-Exupéry realizó varias misiones de reconocimiento por la zona, pero la que emprendió el 31 de julio de 1944 acabaría siendo la última. Esa mañana, el escritor pilotaba un avión de combate P-38 Lightning. Su vuelo fue seguido sin novedad por los radares del cuartel general norteamericano, hasta que a las 13 horas desapareció de las pantallas. Durante décadas se han barajado muchas posibilidades, que había sido derribado por un avión alemán, que se había suicidado o, incluso, que había fingido su propia muerte. En el año 2000 se encontró el aparato al este de la isla de Riou, frente a las costas de Marsella. Pero la gran revelación llegaría en marzo de 2008, cuando un expiloto alemán, Horst Rippert, reconoció haber sido el autor de los disparos que abatieron el avión del literato francés. Si su testimonio es cierto, el misterio sobre la muerte de Saint-Exupéry habrá quedado definitivamente resuelto. La misteriosa muerte de Leslie Howard. Otra de las incógnitas de la Segunda Guerra Mundial que probablemente nunca llegará a despejarse es la de la muerte del célebre actor británico Leslie Howard, que había participado en el reparto de la célebre cinta de 1939 Lo que el viento se llevó. El 1 de junio de 1943, Howard despegó de Lisboa rumbo a Inglaterra.
El trayecto era arriesgado, pues estaba en el radio de acción de las bases en territorio francés de la Luftwaffe, pero el avión mostraba claramente su carácter civil, lo que en principio le mantenía a salvo de los ataques. El avión fue avistado por una formación de 8 aviones alemanes. Pese a que el tiempo era despejado, por lo que eran visibles los distintivos de aeronave civil, el aparato fue atacado sin advertencia previa y derribado, sin que quedasen supervivientes. Se ha especulado con un improbable plan germano para asesinar al actor. También se ha asegurado que en el avión viajaba un doble de Churchill y que ese pudo ser el objetivo del ataque. Pero es muy difícil que sepamos alguna vez la verdad. La respuesta podría haber estado en los archivos de la Luftwaffe, pero su máximo responsable, Hermann Göring, se encargó de destruirlos por completo antes de finalizar la contienda. Premios a los francotiradores nazis. Un mensaje del 15º Grupo de Ejércitos al Cuartel General Supremo de las Fuerzas Aliadas del 11 de febrero de 1945 aseguraba que los francotiradores alemanes eran recompensados siguiendo una escala ascendente de premios, los cuales son los siguientes. 10 muertos igual a 10 cigarrillos. 20 muertos igual a 20 días de permiso. 50 muertos igual a Cruz de Hierro de primera clase y un reloj de pulsera, obsequio del jefe de las SS, Heinrich Himmler. Nivel 4. Recompensa por Hitler. En 1940, un industrial norteamericano llamado Samuel Church ofreció $1 millón a quien fuera capaz de capturar a Adolf Hitler, en lo que constituyó, hasta ese momento, la recompensa más alta ofrecida nunca por un criminal. En este caso no era válido el tópico del vivo o muerto, puesto que Church solo estaba dispuesto a pagar esa suma a quien lo capturase con vida. Su objetivo no era eliminarlo físicamente, sino que el dictador nazi fuera juzgado por un tribunal internacional. El industrial falleció en 1943, sin ver cumplido su deseo de entregar la recompensa prometida, aunque al menos pudo tener el consuelo de que el dictador alemán apenas le sobreviviría 2 años. La misteriosa desaparición de las medias de nylon. En octubre de 1942, las mujeres de la costa este norteamericana no conseguían encontrar medias de nylon en ninguna tienda. De esa repentina e inexplicable desaparición llegó a hacerse eco la prensa. No hay más medias de nylon por más que se quiera comprarlas o se pague lo que sea, decía el New York Times en su edición del 21 de octubre. Los responsables de que no hubiera medias en las tiendas eran, al parecer, unos misteriosos compradores que, súbitamente, habían adquirido todas las existencias. Además, habían comprado también cantidades desmesuradas de lencería. Pero esa extraña acción no había sido llevada a cabo, como se podría pensar, por fetichistas compulsivos, sino por compradores clandestinos militares. Aquellos hombres habían estado cumpliendo una misión secreta. En esos momentos, el ejército norteamericano estaba preparando el desembarco en el norte de África que tendría lugar el 8 de noviembre de 1942 en las costas de Marruecos y Argelia. Los norteamericanos supieron que, curiosamente, las tribus bereberes concedían un valor inaudito a la lencería y las medias de nylon, por lo que se decidió transportar 6 toneladas para comerciar con ellos, lo que obligó a poner en marcha ese insólito plan, vaciar todas las tiendas de lencería de la costa este. El comandante nazi gay. Ernest Röhm fue un militar alemán, cofundador y comandante en jefe de las SA, de 1931 a 1934 y ministro sin cartera del gabinete de Adolf Hitler. Se consideraba a sí mismo como un personaje leal, soldado ante todo y con convicciones propias muy firmes, entre ingenuas y testarudas, además de muy controvertido, de espíritu arrogante e impulsivo y de carácter irascible. No ocultaba su homosexualidad, que expresaba de manera viril, lo que en la Noche de los Cuchillos Largos fue un argumento más para asesinarlo. Hitler argumentó que él no se enteró de la homosexualidad de Röhm, uno de sus más íntimos colaboradores. Hasta 1934 un chiste de la época cuenta que Hitler se mostró tan escandalizado al enterarse de la homosexualidad de Röhm, uno de los pocos amigos que lo tuteaban, que la gente se preguntaba, ¿cómo se pondrá cuando se entere de que Göring es gordo y de que Goebbels cojea? Un tiempo después del asesinato de Röhm, aumentó selectiva y drásticamente la persecución de los homosexuales en Alemania. Se agravaron las penas del artículo 175 en 1935. Una botella de Coca-Cola de $4.000. El famoso reportero de guerra estadounidense Ernie Peel, que cubrió la campaña de Italia, gustaba de mezclarse con los soldados y conocer de primera mano sus historias. Así, en una de sus crónicas, relató una anécdota protagonizada por los hombres de la 13ª Brigada de Artillería del Ejército norteamericano, destinada en los alrededores de Nápoles. Los integrantes de un regimiento de esta unidad decidieron organizar una lotería, cuyo primer premio sería una botella de Coca-Cola.
El obsequio les hizo una especial ilusión, ya que nadie allí había visto una botella de Coca-Cola desde hacía un año. Los destinatarios se bebieron a medias una de las botellas y después empezaron a tener ideas sobre la otra. Finalmente, decidieron rifarla y utilizar las ganancias para el cuidado de los niños cuyos padres habían muerto sirviendo en el regimiento. La lotería se anunció en un pequeño periódico de la unidad y las participaciones se pusieron a la venta a 25 centavos cada una. No había transcurrido la primera semana y en la caja ya había más de $1000. El dinero llegaba en cuartos de dólar, dólares, chelines, libras, francos y liras. Al final de la tercera semana, los fondos recaudados sobrepasaban los $3000. Justo antes del gran sorteo, los fondos llegaban a los $4000. El día señalado, se metieron todas las papeletas en una caja de proyectiles alemanes y el comandante de la brigada extrajo 2 números. El vencedor fue el sargento William Snyder, de Nueva Jersey. La botella en miniatura del segundo premio fue a parar al sargento Lawrence Presnell, de Carolina del Norte. El sargento Snyder, en lugar de alegrarse por ser el afortunado ganador, estaba horrorizado por lo que le había ocurrido. Aquel refresco valía lo mismo que 8000 botellas en Estados Unidos. No creo que me interese beberme una botella de $4000, dijo. Creo que la enviaré a casa y la guardaré unos cuantos años. Coca-Cola transparente para su COP. Tras la toma de Berlín y el final de la Segunda Guerra Mundial en Europa, en mayo de 1945, se estableció una corriente de simpatía entre el general Eisenhower y el mariscal soviético Georgi Zhukov. Fruto de ello, Zhukov le reconoció su gusto por la Coca-Cola, que acababa de probar por primera vez. No obstante, lamentaba no poder tomarla habitualmente debido a las reticencias que sentía Stalin por todo aquello que recordaba la ayuda que los norteamericanos habían brindado a la Unión Soviética a lo largo de la contienda. Así, Zhukov preguntó a Eisenhower si era posible obtener Coca-Cola transparente con el mismo aspecto de una botella de vodka. Eisenhower llamó al entonces presidente norteamericano Harry Truman y este dio permiso para satisfacer la insólita petición. Así, los químicos de Coca-Cola se pusieron a trabajar, obteniendo una bebida transparente con el mismo sabor que el refresco original. Además, se cambió la típica botella con curvas por una recta y se añadió una chapa con una estrella roja en el centro. Una vez fabricada esta partida especial, 50 cajas fueron enviadas al cuartel general de Zhukov en Berlín a través de Austria. Nivel 5. El extraordinario caso de los hermanos Windsor. La Segunda Guerra Mundial afectó a millones de familias, en su mayor parte causando terribles desgracias. Muchos padres vieron marchar a sus hijos a combatir, para no verlos regresar nunca más. Sin embargo, se dio el extraordinario caso de que la familia que tuvo más hijos luchando en la guerra, 9, vio como todos ellos regresaban a casa sanos y salvos. Los 9 hermanos Windsor vistieron el uniforme británico, sobreviviendo a la contienda: Albert, Jim, Harry, Bill, Arthur, Tom, Dick, Sid y Wally. 4 de ellos sirvieron en el ejército, 4 en la RAF y 1 en la Royal Navy. El prolífico matrimonio Windsor, formado por George y Martha, había tenido 4 hijos varones más y 3 hijas. Curiosamente, el hermano mayor, Charles, que había participado en la Primera Guerra Mundial, no sobrevivió al conflicto, muriendo el 17 de mayo de 1917 en Arras, en donde fue enterrado. Otros 2 hermanos, George y Alfred, no pudieron alistarse para combatir en la Segunda Guerra Mundial, pero también contribuyeron a la victoria aliada trabajando en la industria de armamento, fabricando munición. Por su parte, 2 de las hermanas, Violet y Ma, participaron en el conflicto como enfermeras. El último disparo. Un detalle en el que pocos han reparado es que, tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial, el último disparo fue efectuado por la misma persona, aunque, eso sí, no en sentido estricto. Entre los millones de combatientes que participaron en las 2 guerras, parece un caprichoso guiño del destino el que correspondiese a un solo hombre poner simbólicamente punto final a ambas, lo que convierte a este hecho en el más insólito no solo de ambas guerras, sino posiblemente de todo el siglo XX. Las probabilidades de que esta coincidencia se produjese eran infinitesimales, pero aún así ocurrió. Las últimas salvas disparadas por cañones norteamericanos en 1918 fueron ordenadas por un capitán de artillería al mando de una batería en Verdún tan solo 15 minutos antes de que entrase en vigor el armisticio, curiosamente a las 11 de la mañana del día 11 del 11º mes de 1918, el día en el que acabó la larga pesadilla de la Primera Guerra Mundial. En 1945, el lanzamiento de la última bomba, en este caso atómica, que cayó sobre Japón, el 9 de agosto sobre la ciudad de Nagasaki, había sido ordenado por ese mismo capitán de artillería.
Aunque, siendo precisos, esta no fue la última acción armada de la guerra, sino la del referido bombardeo de Akite, no hay duda de que simbólicamente sí lo fue, pues forzó al gobierno nipón a aceptar la rendición. Ese hombre elegido por el destino para poner punto y final a 2 guerras mundiales era el 33º presidente norteamericano, sucesor de Franklin Roosevelt en la Casa Blanca, Harry Truman. El Plan General del Este. El Plan General del Este fue un plan secreto nazi de limpieza étnica cuyo objetivo era deportar a Siberia a 31 millones de personas de Polonia y las zonas más occidentales de la URSS. El plan, preparado en los años 1939 a 1940, era parte del propio plan de Adolf Hitler de ampliar el Lebensraum alemán y la realización de la ideología del Drang nach Osten a favor de una expansión alemana hacia el este. El plan consideraba como indispensable realizar una limpieza étnica de la Europa oriental ocupada por el Tercer Reich y de este modo asegurar una amplísima área de colonización en favor de civiles alemanes al concluir la Segunda Guerra Mundial. Dentro de la doctrina nazi del Lebensraum, o espacio vital, se consideraba necesario que Alemania contara con una vasta reserva de territorio para fines de colonización agraria, territorio que podía obtenerse expulsando de allí a sus actuales ocupantes. La ejecución de este plan implicaba una gran transformación del espacio físico, económico y humano de las regiones implicadas, siendo preciso desmantelar casi toda la industria existente en dichas áreas, impulsar la agricultura como casi única actividad económica y exterminar a toda la población eslava allí presente. Plan Hambre. El Plan Hambre fue un plan económico genocida de la Alemania nazi ideado en 1941 para ser aplicado en la Unión Soviética tras su invasión y ocupación. Preveía que la Wehrmacht se alimentara sobre el terreno y que la producción soviética se destinara a abastecer a Alemania a costa de la población civil y de los prisioneros de guerra soviéticos a los que se dejaría morir de hambre. Se calculaba que morirían 30 millones de personas, haciendo posible así la aplicación del Plan General del Este que preveía constituir un gran imperio alemán que llegaría hasta los montes Urales. Sin embargo, el Plan Hambre respecto de la población civil finalmente no fue completamente aplicado por la Wehrmacht. Las ciudades no fueron acordonadas para que sus habitantes murieran de hambre, aunque la hambruna se extendió de todas formas porque el ejército alemán necesitó una gran cantidad de mano de obra para satisfacer sus necesidades, ya que el plan de autoabastecerse sobre el terreno había resultado un fracaso. La Wehrmacht no encontró en los territorios que iba ocupando los alimentos que necesitaba para abastecer a sus soldados y a los caballos debido a los estragos de la propia guerra y a la política dictada por Stalin de la tierra quemada, a las acciones de los partisanos y a la huida de parte de sus habitantes. Europa después de la guerra. La guerra dejó al descubierto la debilidad de los países europeos y los movimientos de independencia de las colonias se generalizaron con el apoyo de las 2 superpotencias. Los ejércitos de las potencias coloniales no tenían ya capacidad para controlar dichos movimientos, por lo que a lo largo de la segunda mitad del siglo XX se produjo la llamada descolonización de las grandes potencias con la independencia otorgada a la India, del Reino Unido, Indonesia, de los Países Bajos, Filipinas, de los Estados Unidos, y una serie de naciones árabes. Europa Occidental y Japón se reconstruyeron a través del Plan Marshall estadounidense, mientras que Europa Oriental cayeron bajo la esfera de influencia soviética y, finalmente, detrás de una cortina de hierro. Europa se dividió en un bloque occidental liderado por Estados Unidos y un bloque oriental liderado por los soviéticos. Las grandes potencias devastadas de Europa Occidental formaron la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, que más tarde se convirtió en la Comunidad Económica Europea y, en última instancia, en la actual Unión Europea. Este esfuerzo comenzó principalmente como un intento de evitar otra guerra entre Alemania y Francia mediante la cooperación e integración económica y un mercado común para importantes recursos naturales. Si el video te gustó, te invito a darle like. Suscríbete si quieres ver más videos así. Dame like en Facebook, enlace directo en la descripción. Y comparte si te ha gustado el video. Recuerda, la vida es un sinfín de misterios por descubrir. Hasta la próxima. Todo historias.